Buenos días, estimados estudiantes. Eh, Hoy, día viernes 20 de mayo del 2022, estamos iniciando el curso académico de la Universidad Univalle para los estudiantes, Análisis Comparativo de Sistemas Políticos. Este es el curso que vamos a trabajar. Eh, en la sesión de hoy, ¿verdad? O en la videoconferencia de hoy vamos a dar lo que es la introducción fundamental de lo que es los sistemas políticos, iniciando principalmente con las nociones fundamentales de teoría política y metodología de análisis de sistemas políticos. Es importante destacar que eh, los sistemas políticos son una gran rama de de las ciencias políticas o asignatura, por decirlo así, de sistemas políticos. Cuando estamos hablando de sistemas políticos nos estamos refiriendo a un conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca que se expresa en las prácticas, hábitos, rituales y reglas no escritas que organizan la competencia por el poder político entre los actores y específicamente entre la clase política. Hay un escritor muy importante que se llama Norberto Bobbio, eh, que dice que cuando se habla de sistemas políticos no se aborda en su totalidad todo aquello que tiene que ver con los fenómenos vinculados al adjetivo político, sino a la generalidad de fenómenos. Esto es decir, que hay cantidades de fenómenos que tienen que ver con la vida política, pero no tienen el adjetivo político. Bien podemos encontrar fenómenos de carácter social. O sea, un hecho de que sea meramente social no tiene que ver nada con lo político, ¿verdad? Un evento que tenga que ver con la naturaleza no tiene nada que ver con lo político. Normalmente lo que son los aspectos sociales que están en una gran cantidad eh, que tienen lugar eh, básicamente en todo lo que se refiere a la, a la cantidad de hechos que se dan a nivel de la sociedad. Entonces, es muy importante destacar acá que los aspectos a considerar en el estudio de los sistemas políticos es aquello, en primer lugar, como dice Norberto Bobbio, en primer lugar, aquellos espacios políticos a considerar donde se toman decisiones políticas que tienen que ver con la comunidad política. Es decir, hay una gran cantidad de aspectos que están relacionados con la sociedad. Ya cuando se habla de un elemento, un aspecto político, ya tiene que ver con una comunidad que políticamente está organizada. ¿Ah? Entonces, eh, todos aquellos fenómenos sociales también, porque no estoy diciendo que no hay fenómenos sociales de carácter político, sino que también lo que estoy diciendo es que hay situaciones sociales que no se pueden clasificar como fenómeno político, ¿verdad? O problemas sociales que no se pueden calificar como fenómeno político.
Entonces es así que se puede destacar que la sociedad política tiene que ver con las relaciones entre los distintos participantes de una comunidad política. Los procesos políticos y subprocesos políticos son interactuados y dependientes entre sí por medio de reglas. Vamos a ver un sistema político, por ejemplo, que hay a nivel de gobierno, a nivel de la sociedad. Entonces hay elementos muy importantes de ese sistema político que interactúa y son dependientes entre sí. Entonces es muy importante destacar todos aquellos eventos que tienen que ver con la comunidad política, con la sociedad, ¿verdad? Y vamos a ver que todo esto se desarrolla en el marco de una relación causal y por efecto en todos los sistemas. Entonces, todo un sistema político se refiere a todo el conjunto de grupos y procesos políticos que agrupan, que se da en un entorno histórico, en un entorno cultural. Se caracterizan por cierta interdependencia recíproca. Todos los grupos que existen y son parte de ese sistema político. En los sistemas políticos entran todas las sociedades políticas, o grupos políticos, organizaciones políticas, partidos políticos. Toda esa cantidad de grupos y actores políticos entran en el sistema político, ¿verdad? No necesariamente solamente el sistema de gobierno. El sistema de gobierno es un sistema político también, es parte del sistema político. Entonces, ahí es muy importante destacar que la situación en lo que están los sistemas políticos, sobre todo los sistemas políticos actuales, tienen una gran importancia, por decirlo así, muy estrecha en cuanto a la persistencia que hay de los sistemas de gobierno, pues desarrollar una serie de acciones. Entonces, la parte fundamental de lo que yo estoy diciendo en la unidad 1, que es la teoría política, ya más o menos di a entender lo que son los sistemas políticos. Eh, los regímenes políticos son parte de los sistemas políticos. ¿Ves? Hay regímenes políticos que entran y son parte de esta. Hay regímenes políticos que son centralizados y hay regímenes políticos que son descentralizados. La mayor parte de esos regímenes políticos que son centralizados lo constituyen gobiernos autócratas, pues, o aristocracias o dictaduras, etcétera. Pero los gobiernos descentralizados, que son parte también de un sistema político, lo constituyen aquellos gobiernos con cierto arraigo democrático, pero no vamos a decir que también no son problemáticos, porque todos los problemas, los regímenes políticos, autocráticos, aristocráticos o, o monarquías, por decirlo así, son parte o devienen de un sistema político democrático. Hay que entender que el concepto de los términos sistemas políticos, democracia, participación política, son elementos fundamentales de la teoría política, pues. Entonces, la teoría política, la ciencia política y otras ramas muy fundamental de la política, la misma política, son, son ciencias que tienen una gran relación con el tema de nuestra asignatura, que son los sistemas políticos. Los sistemas políticos se analizan mediante distintos métodos, ¿verdad? Los fenómenos políticos se analizan mediante distintos métodos
que las personas, los especialistas en la política, utilizan para entender el fenómeno político. ¿Me explico? Uno de los métodos muy importantes para estudiar estos asuntos de la política es el análisis y la observación, pues esos son métodos muy importantes. O sea, ¿cómo vamos a analizar un sistema político? Lo vamos a analizar mediante el primer proceso, la primera acción, que es la recolección de datos o la recolección de información, ¿verdad? Analizar, ¿verdad? Analizar significa, analizar un sistema político significa analizarlo de una manera imparcial, perdón, de manera imparcial, no sesgarnos a ciertas posiciones de grupos o de gobiernos que tienen, porque esas son posiciones ideológicas, ¿ya? Pero tiene que ver con lo político, con las nociones fundamentales de la teoría política. Eh, las nociones, las ideologías y todo eso tienen que ver con los sistemas de gobierno. O sea, cada gobierno tiene una ideología, ¿verdad? En caso de que tenga una determinada ideología dentro de ese sistema político. Por eso digo yo de que es muy importante tener un equilibrio a la hora de analizar un sistema político, ¿ya? Es decir, analizar los sistemas políticos o analizar, digamos, qué tipo de sistema político está vigente y entender todas aquellas situaciones que se dan alrededor de ese sistema. Por ejemplo, si alguno de ustedes va a analizar la coyuntura política que se da o se está dando entre Rusia y Ucrania, pues ahí son dos aspectos políticos muy diferentes, pues. Ucrania se considera una nación con características democráticas. Rusia no, pues Rusia es un gobierno autocrático que está ahí. Si Putin ya lleva más de 15 años de estar en el poder, ¿verdad? Pero indistintamente una u otra sistemas de gobierno, ¿verdad? Que son parte de los sistemas políticos, indistintamente las posiciones ideológicas que tenga, el que hace el análisis del sistema no puede sesgarse a decir, pues, de que esto es correcto, que eso es bueno y que eso es malo, pues. ¿Ya? Las cúpulas se entienden, ¿ya? Yo le decía ayer a unos muchachos ahí en una universidad, le decía, bueno, lo que sucede es que los políticos, los gobiernos del mundo están organizados en una estructura del sistema internacional y ellos se entienden, ¿verdad? Yo como persona individual no me afecta lo que ellos, en los pleitos que ellos están, pero en términos de adquisición de, de necesidades, cosas así, pues a nivel global nos afecta bastante, pues la guerra entre Ucrania y Rusia, pues nos está afectando a todo el mundo, pero en términos de que si ese sistema obedece, ese sistema de gobierno obedece a un carácter parlamentarista en su estructura de gobierno, o sea, puedes decir que te tienes sin cuidado porque no sos parte de ese sistema. Aún así, en el sistema actual nuestro, nicaragüense, si el gobierno tiene su ideología y si los otros tienen su ideología, eso es parte de ellos, pues es su identidad ideológica. Lo único es que cuando hay problemas generales que afectan a la población, ahí donde estamos ajustados a esas decisiones de decretos, de leyes por parte de los gobiernos, y ahí es donde nos afecta a cada una de las personas. Es decir, en esa medida los sistemas políticos hacen cambiar la coyuntura política de una sociedad o de un sistema, pues, lo hacen cambiar, pues.
No sé si tienen alguna pregunta, muchachas, porque ahorita entró Sonia y Sachari. Mucho gusto, muchachas, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Sachari? Bien, aquí prestando atención a todo lo que está diciendo. Y es verdad, profe, dependiendo del sistema político de un país, eso va a garantizar el tipo de economía que tengan, si son más abiertos a las exportaciones e importaciones. O sea, afecta mucho el sistema político. Así es. Es decir, eso es lo que yo estoy dando de entender, porque si hay una situación caótica en un país, pues te afecta de manera general, pues. Pero en caso de las posiciones ideológicas que tengan los gobiernos con respecto a otras latitudes, eso o sea, yo podría decir, me tiene sin cuidado, pues, porque esas son posiciones ideológicas de los gobiernos. Pero en cuanto a los requerimientos y a las necesidades que tiene la sociedad, pues, esos son importantes manejarlos, pues, porque es interesante manejar eso. Entonces, los sistemas políticos, o sea, para analizar un sistema político, debe de aplicar una serie de métodos, ¿vea? Métodos que tienen que ver con la observación, métodos estadísticos, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, si observas un fenómeno, yo decía al principio, antes que entraran ustedes a la videoconferencia, yo decía, bueno, hay un autor que aquí lo tenía presentando aquí en este espacio, ¿verdad? Allí aparece, es Norberto Bobbio, aquí está. Aclara que cuando se refiere a un sistema político no se aborda a la totalidad de fenómenos vinculados al adjetivo político, sino a la generalidad del fenómeno. Esto es importante. Entre los aspectos a considerar están los espacios donde se forman las decisiones que guían a una comunidad política, los fenómenos sociales trascendentes en la conformación del poder político, las relaciones de entrada, inputs, salida, outputs, y retroalimentación, feedback, entre la clase política y su lucha por el poder. Los procesos y subprocesos políticos interactuando y dependiendo entre sí por medio de reglas. Y la movilidad de las reglas siempre sujetas a cambio. Y externalidades que las van modificando en el tiempo. Pues a eso me estaba refiriendo. Me estaba refiriendo al punto de que la, la, las sociedades, ¿verdad? Las sociedades políticas o los sistemas políticos eh, están basados en una serie de cambios. O sea, hay cambios en los sistemas políticos. Hay azonadas, revoluciones y todo ese tipo de cosas. Pero yo decía, no todo lo que es social, aspectos sociales son políticos, ¿verdad? No todo. Claro que hay movimientos que afectan grandemente el espacio político. Hay grandes movimientos, entonces ahí donde debe tener uno la fortaleza, por decirlo así, de hacer un análisis bastante profesional, exhaustivo, y sin estar dando opiniones parcializadas a un determinado grupo. Lo importante aquí es aplicar una serie de métodos de análisis de sistemas políticos. Decía, la observación es un método muy importante que el método científico lo pone ahí para desarrollar una serie de análisis, ¿verdad? Las estadísticas también, los métodos estadísticos como la encuesta, ¿verdad? Eh, la encuesta, las entrevistas, son métodos muy importantes que te arrojan a vos una, una percepción de lo que está pasando en cada uno de esos sistemas políticos. O sea, el mundo está constituido por gran cantidad de eventos, de una estructura, y cada nación tiene una estructura política, tiene un gobierno, tiene partidos, tiene una determinada o una funcionabilidad, ¿verdad?
que van generando una gran cantidad de espacio y oportunidades para que la sociedad se mantenga al ritmo del conocimiento de los eventos. Eso es más importante manejarlo. La teoría política se encarga de entender esos cambios políticos que se dan dentro de una determinada sociedad o país. Hay eventos de carácter político que son profundamente políticos. Hay eventos de carácter social que no necesariamente tienen que ser políticos. Hay eventos, eh, hay eventos que son de carácter ambientales, que no tienen nada que ver con lo político. Entonces, ahí es donde está lo importante de toda esta situación. Entonces, ahí a lo que se refería en este párrafo, Bobbio, ¿verdad? Donde dice, aclara que cuando se refiere a un sistema político no se aborda a la totalidad de fenómenos vinculados al adjetivo político, sino a la generalidad del fenómeno. ¿Estamos claros? Es más, hay eventos históricos de carácter social que no son políticos, ¿verdad? Que no necesariamente han sido políticos, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, aquí en América Latina han habido muchos movimientos políticos relacionados a revoluciones, ¿verdad? A revoluciones, tenemos la revolución cubana, la revolución mexicana, la revolución nuestra nicaragüense en el 79, tenemos la revolución de José Santos Zelaya en Nicaragua en 1893. Entonces, estas revoluciones fueron eventos meramente políticos, pero también tenían un sustrato social, ¿verdad? La Revolución Francesa fue una revolución eminente política, social y económica, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos deben de tenerse en cuenta, ¿verdad? El evento de la globalización en el mundo es un evento meramente tecnológico, económico y social, pero no necesariamente tiene que ser político. Entonces, la esencia fundamentalmente hablando de lo que nos da a entender, perdón, que nos da a entender la teoría política es la ciencia muy específica de tratar de analizar estos eventos, ¿verdad? La teoría política, ¿verdad? La teoría política es la ciencia que trata de entender o dar a entender la estructura política social que tiene determinado grupo o sistema político, pues. Porque yo acabo de decir de que un sistema político está constituido por grupos y procesos políticos. No estamos hablando de que un sistema político está constituido por medio ambiente y capa de ozono, no es eso. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de los asuntos que son meramente parte de un sistema político. O sea, todos estos procesos políticos interactúan con su entorno o han interactuado con su entorno histórico y cultural. Se caracterizan y se han caracterizado por un cierto grado de interdependencia recíproca. Esto es muy interesante tenerlo, manejarlo, ¿verdad? Después, el segundo temita que yo quería aquí platicarlo con ustedes es la evolución histórica de las ideas y de las ideologías políticas. O sea, aquí hay dos situaciones muy interesantes que sería bueno de que se entienda, ¿verdad? De que se entienda particularmente cuando hablamos de ideas e ideologías. Entonces, la historia de las ideas políticas, ¿verdad? Eh, está basada a los conceptos fundamentales de aquellos que crearon esa idea. A eso me refiero. Por ejemplo, tomemos un nombre, pues, por ejemplo, tomemos
Carlos Marx, tomemos a Aristóteles, ¿verdad? Entonces, una idea política se refiere a a un discurso, a una representación, o mejor dicho, a un párrafo, a una expresión política, una idea política. ¿Estamos claros? Es decir, si yo te escucho a vos, si yo te escucho a Keita, a Sachari, a Sonia, me decía, bueno, profesor, yo tengo una idea. Mi idea es esta. Mi idea es que hay que hacer cambios estructurales en aquellos sistemas políticos que existen y darle una mayor flexibilidad. Por decirlo así, pues. Porque cuando yo hablo de flexibilidad me refiero a grupos políticos que, que no funcionan como grupos políticos, me refiero a algunos partidos políticos. Son partidos políticos que funcionan no como partidos políticos, sino que funcionan como una empresa, como una organización. Bueno, de hecho son una organización política, pero funcionan como empresa, ¿verdad? Y van perdiendo ese rol que les corresponde como organización política, porque están más volcados a mantener, a funcionar como empresa y no como organismo político. Entonces, pero apartando ese concepto, cada organización política responde a una ideología política. Pues son dos situaciones muy importantes. Entonces, Aristóteles tenía ideas, ¿verdad?, políticas, ¿verdad?, pero no tenía ideologías políticas. Aristóteles planteó los fundamentos políticos de las ideas. Por ejemplo, dice Aristóteles en su libro, que lo pueden anotar, que se llama La República. En uno de sus libros él plantea de que la libertad es intrínseca al hombre, la libertad humana, ¿verdad?, la justicia. Entonces, esa es una idea. Entonces, la ideología política es la posición filosófica que puede tener eh, una organización con respecto a esas ideas políticas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué muchos gobiernos autocráticos de izquierda se hacen llamar marxistas o socialistas, ¿verdad? Pero ninguno se hace llamar aristotelista. Ninguno defiende la tesis de Aristóteles como un planteamiento fundamental de su programa político, sino que lo que hacen es, perdón, establecer esa corriente marxista y ponerla como que esta corriente marxista es la importante y es la que va a mover el mundo. De hecho se ha llevado a la práctica, pues, porque la corriente marxista ha movido casi la mayor parte de las estructuras sociales del mundo, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo les quiero dar a entender es que entre la idea y la ideología hay digamos, no una separación, sino una disyuntiva, para poder entender que la idea es la que yo digo. O sea, yo te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, te voy a plantear una idea aquí, una idea de un personaje. Por ejemplo, decía Benito Juárez, presidente mexicano, creo que fue el presidente mexicano, el primer presidente de México, es el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es una idea. ¿Me explico? Por ejemplo, decía este filósofo contemporáneo Rousseau, el derecho absoluto no existe, porque de alguna u otra manera estamos atados a algo. Esa es una idea, ¿verdad? Por ejemplo, decía Maquiavelo,
el fin justifica los medios. Esa es otra idea, ¿verdad? Pero ya después de Maquiavelo comenzaron a rejuvenecerse, por decirlo entre comillas, ese término, las ideologías políticas. Hasta unos hasta se autodenominan maquiavélicos, pues. Entonces, porque son férreos defensores de las ideas maquiavélicas o de Maquiavelo, pues. ¿Ah? El fin justifica los medios. Esa es una idea muy importante filosófica, política de Maquiavelo. Por ejemplo, René Descartes decía, primero pienso, luego existo. Entonces, esas son las ideas muy importantes. Otra cosa son las ideologías políticas, ¿ah? Que se fundan en ese concepto de las ideas, porque hay una persona que las mantuvo y les da esa importante situación. ¿Estamos claros, Kate? Todo claro, profe. Ok. Entonces, el bien común, ¿verdad? El bien común, las necesidades e intereses individuales y colectivos. Aquí es importante, ¿verdad? El bien común decía, es la razón de toda estructura política, pues. Y aquí es donde a veces me gusta analizar este punto porque estas son las tareas que tiene cualquier sistema político, garantizar el bien común, ¿verdad? Decía Santo Tomás de Aquino, el bien común es el derecho de todos los hombres, esa es una idea, ¿verdad? Pues el bien común es parte de la... ¿Qué significa el bien común? ¿Quién me puede decir de ustedes? ¿El bien común qué es para ustedes? ¿Ah? ¿Tiene alguien alguna idea sobre el bien común? Para mí el bien común sería una civilización o sociedad donde cada quien tiene sus necesidades completas, llenas, por así decirlo. Ah, correcto, correcto. Me parece bien esa propuesta, esa opinión. Así es. El bien común así es. Es decir, el bien común. Apartando de lo que desde que vos estás en tu casa, ahí no se mete el sistema político, porque ahí vos sos parte de tu sistema familiar, pero cuando ya salís a la calle sí tenés un derecho. Entonces, el derecho que como mujer se te tiene que respetar tus derechos, nadie te tiene que faltar el respeto, nadie te tiene que decir vulgaridades en la calle, nadie te tiene que tocar, nadie te tiene que anunciar. A los niños no se les puede faltar el respeto también, a los ancianos tampoco, y a las personas en totalidad tampoco. Entonces, el bien común es la garantía a las necesidades individuales que tiene cada persona. La justicia, la equidad, el acceso a los recursos, la garantía de la ejecución de la ley, etcétera. Entonces, la ley te tiene que proteger a vos como persona del sexo masculino o como persona del sexo femenino o como niño, como anciano, como sea. Entonces, el acceso a la información, el acceso a los recursos, el acceso, eso es el bien común. Entonces, el bien común tiene que ver ahí mismo con las mismas necesidades e intereses individuales y colectivos. Entonces, la colectividad, la sociedad, o bien puede estar organizada como una comunidad política, o bien no, pues. Eso está en dependencia del tipo de sistema de régimen político que gobierne esa sociedad. ¿Me explico, chicas? Entonces, eso es muy importante, es muy interesante todo este asunto, ¿verdad? Todo este asunto, imagínense, la evolución histórica de las ideas partió desde aquellos hombres que pensaron filosófica y políticamente. Aristóteles, cuando hablas de hombres, estás hablando de ideas, ¿verdad?
cuando hablas de hombres, estás hablando de ideas, estamos hablando de personas. Aristóteles, Sócrates, Platón, que son los filósofos griegos más emblemáticos de la historia política, de las ideologías políticas o de las ideas políticas. Más que de las ideologías políticas, las ideas políticas. En el caso sí, porque ellos vivieron una época donde Grecia estuvo bien mal políticamente, una anarquía, una dictadura, etcétera. Entonces ellos, sobre todo Sócrates. Y después viene la evolución de otros componentes políticos y sociales, sobre todo en la época contemporánea, ¿verdad? La época contemporánea que viene predisponiendo, ¿verdad? El cambio político en muchas regiones del mundo. Yo te estaba hablando de Carlos Marx. Las ideas de Marx vinieron a evolucionar y a convulsionar y a revolucionar a muchos pueblos. ¿Ah? Estos pueblos vinieron a entender, pero después el mismo desarrollo del progreso con la revolución industrial vino a crear, a profundizar a profundizar fuertemente las grandes diferencias sociales. Porque ahí creció y se desarrolló el que pudo, y el que no pudo se quedó atrás. No se desarrolló, se estancó, y se vino creando la gran brecha entre ricos y pobres. Tampoco quiero decir que con la revolución industrial no habían diferencias entre esas dos clases. Esa diferencia es hasta bíblica, pues. La diferencia entre los que tienen y no tienen es bíblica, y es la diferencia entre el rico y la riqueza y la pobreza. Y no es porque Dios dijo, estos son los ricos, ese es mi pueblo, y estos son los pobres y ese es mi pueblo. No, desde el punto de vista religioso no es así. Lo que pasa es que, de acuerdo a las condiciones, se vino desarrollando la gran diferencia social, y muchos pudieron y otros no pudieron. ¿Me explico? Y así es como se profundiza la riqueza y la pobreza. Pero la evolución histórica de la idea es grandemente importante entenderla para poder manejar el concepto de las diferencias socioeconómicas y políticas. Entonces, pero es importante manejar este campo, ¿verdad? De las ideas políticas, de la teoría política, ¿verdad? La teoría política, yo te estaba diciendo que es una ciencia que trata de manejar, entender todo lo relacionado con la política, pues, ¿verdad? Teoría política. Tiene que ver con las ideas políticas de todos los que han existido, filósofos, ¿verdad? En la parte antigua, ¿verdad? El conocimiento, dice, la designación de teoría política compone el conjunto de conocimientos que deriva de la preocupación por comprender el fenómeno político, entendido como aquella actividad humana que concierne a la vida en común. Eso es prácticamente la teoría política, ¿verdad? Es un conjunto de ideas, de conocimiento, de saberes, para entender cómo se desarrolla el sistema político o cualquier otro elemento que sea parte del sistema político. El Platón, Aristóteles coincidían de que la política, decían ellos, que es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento.
Y decía Platón que el arte de gobernar por la fuerza no es política, es tiranía. Entonces, eso es lo que se trata de entender cuando hablamos de el arte de gobernar por la fuerza no es política, es tiranía, decía Platón. Pero esos conceptos los tenés que expresar de una manera imparcial, ¿verdad? Para que nadie se sienta mal en concepto, pero allá quien sea lo que sea, quien sea. Pero son las ideas que dejaron. Si Platón dice que el arte de gobernar mediante la fuerza no es política, sino tiranía, esa es una idea política. Pero bueno, chicas, yo aquí las voy dejando porque me dijeron que eran 40 minutos. Faltan 4 minutitos, pero si salgo a las 9:45 me corta el Zoom y no puedo grabar la videoconferencia. Lo importante es que me da el tiempo aquí, faltan 3 minutitos para grabarla. Entonces, yo le agradezco a Sashari, a Kate y a Sonia por haberse conectado. Y ahí está, pues, vamos a estar siempre en sintonía. Cualquier dificultad, cualquier asunto, lo vemos, pues, ya está elaborado el grupo, ¿verdad? Y cualquier comunicación, pues, estamos allí a la orden y a la disposición para servirle. No sé si tienen alguna pregunta, pues, si no, pues, nos vamos despidiendo y agradeciéndoles ante todo por haberse conectado el día de hoy. ¿No tienen preguntas? No, profe, gracias. Gracias a Ninguna, usted. profe. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Pasen buen día. Cuídense. Adiós. Igualmente. Adiós. Adiós, hija.